Nunca me han gustado las carreteras largas. Tal vez porque en ellas el tiempo se distorsiona y la realidad se estira hasta romperse. Pero cuando los informes llegaron a mis manos, algo en mí se activó. Una ruta en Brasil, infinita y sinuosa, llamada BR-116. Una mujer con un vestido azul caminando al borde del asfalto, siempre en el mismo kilómetro, siempre a la misma hora. Y cada vez que alguien la ve, la muerte llega poco después. Volé desde Barcelona hasta San Pablo y desde allí alquilé un coche. Durante horas recorrí esa línea de asfalto interminable que atraviesa el país de norte a sur. La neblina caliente pegada al parabrisas y un silencio inquietante dentro del auto. La radio apagada, solo el motor y mis pensamientos. Aquella mujer, esa aparición, había sido vista por camioneros, policías, viajeros e incluso por sobrevivientes de accidentes imposibles de explicar. Me hospedé en una posada sencilla, cerca del kilómetro 233, el punto más mencionado en los relatos. Un lugar olvidado, donde los lugareños evitan hablar del tema. Cruzan los brazos, bajan la mirada y solo dicen: ella aparece cuando quiere y elige a quién llevarse. No hay fechas, no hay reglas, solo una certeza escalofriante. Cuando la mujer de azul se manifiesta, alguien muere. Esa noche salí solo a observar la carretera. La BR-116 es ancha, mal iluminada, con curvas que parecen murmurar viejos lamentos. No había más coches, solo yo, mi grabadora y la oscuridad. Las ramas crujían al viento, pero el aire se sentía espeso, como si algo me observara desde la maleza, esperando que cruzara esa línea invisible, donde todo comienza. Y entonces la vi. Una silueta inmóvil al costado de la ruta, de espaldas. Vestido azul ondeando, cabello oscuro cubriendo el rostro. Por un instante todo se detuvo. El motor, mi corazón, el tiempo. La BR-116 me tragó en silencio. Y supe. Mi investigación había comenzado, pero quizás no tendría regreso. Me llamo Elías Calderón. Soy historiador, nacido en Barcelona, y desde hace más de 20 años recorro el mundo investigando los rastros que la oscuridad ha dejado en nuestra historia. Algunas veces son mitos, otras leyendas. Pero en ciertas ocasiones, lo que descubro supera todo lo que se pueda explicar. Este caso, aquí en Brasil, es uno de ellos. Porque no estoy hablando de cuentos transmitidos por generaciones. Estoy hablando de muertes reales, de cuerpos encontrados en la misma curva, de testimonios desesperados y de una figura que nadie ha podido olvidar. La mujer del vestido azul se ha convertido en un susurro entre los que transitan la BR-116. Algunos la ven caminando lentamente, otros aseguran que aparece de repente frente al vehículo. Lo extraño no es solo su presencia, sino lo que viene después. Un accidente, un paro cardíaco, una desaparición. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué solo algunos pueden verla? Son preguntas que intentaré responder. Pero como siempre digo, cuando uno observa por mucho tiempo el abismo también te observa. En este episodio de Historias de lo Inexplicable, te invito a acompañarme en una investigación profunda. Revisaremos grabaciones, informes policiales, testimonios de testigos y, por supuesto, viviremos en carne propia lo que sucede en ese tramo maldito de la carretera. No estás viendo un video cualquiera, estás entrando en una historia real que aún sigue abierta. Y tal vez tú también formes parte de ella. Si valoras este tipo de investigaciones y quieres seguir viajando conmigo por los rincones más oscuros del planeta, te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones, deja tu like y comenta desde qué país y ciudad estás viendo este video. Me ayuda a seguir produciendo estas historias y, tal vez, a mantenerme con vida. Ahora, ajusta el volumen. Apaga la luz si te atreves y prepárate para recorrer uno de los caminos más peligrosos del mundo. Porque lo que te voy a contar no es una leyenda, es un encuentro con lo inexplicable. Llegué a la región al anochecer, justo cuando el sol se despedía detrás de las montañas. El calor era pegajoso,
Pero lo que más me incomodaba no era la temperatura, sino el ambiente. La gente del pueblo más cercano a la BR-116 caminaba con prisa. No hablaban entre sí y evitaban mirar hacia la carretera, como si algo allí fuera capaz de escucharlos. Me hospedé en una pensión antigua, con paredes agrietadas y un letrero oxidado que apenas se sostenía. La señora que me recibió era amable, pero su sonrisa se borró cuando le dije el motivo de mi visita. «No hay nada que ver por allá, señor», dijo bajando la voz. «Si quiere un consejo, no pase por el kilómetro 233 después de medianoche». En mi habitación, abrí la libreta de notas y comencé a revisar los informes. En los últimos 5 años, al menos 12 accidentes habían ocurrido en un tramo de menos de 300 metros, todos con víctimas fatales. Y en todos, los conductores declararon haber visto a una mujer parada en medio de la carretera, vestida de azul, con la mirada perdida. Ninguno sobrevivió, salvo uno. Esa noche, localicé al único testigo con vida, un joven mecánico llamado Fabio, que había sobrevivido a un accidente inexplicable hacía 3 años. Me citó detrás de su taller, lejos de oídos curiosos. No fue un animal, no fue neblina. Yo vi a esa mujer, parada, inmóvil. No se movió ni cuando la esquivé. Cuando abrí los ojos, mi amigo estaba muerto y el auto partido en 2. Pero ella ya no estaba. Le pregunté cómo sabía que no era humana. Su respuesta fue simple: porque sus pies no tocaban el suelo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El relato coincidía con otros. Mismo tramo, mismo horario, mismo vestido y siempre una muerte. Al día siguiente fui al lugar. El kilómetro 233 no tiene nada de especial a simple vista. Árboles densos, asfalto con grietas, un poste de luz parpadeando. Pero había algo en el aire, un olor metálico, un silencio antinatural y una sensación de ser observado. Coloqué una pequeña cámara en un árbol y otra en el retrovisor del coche. Me preparaba para esperar. Mientras el sol se ocultaba, una niebla espesa comenzó a formarse. No venía del clima, no había humedad. Era una niebla seca, densa, que cubría solo ese trecho. Como si algo la invocara. Permanecí dentro del coche con la grabadora encendida. Afuera, el mundo parecía suspenderse. Pasaron minutos, luego 1 hora, hasta que algo cambió. El ambiente se tornó helado. El parabrisas comenzó a empañarse desde fuera, sin explicación. Y entonces, por el retrovisor la vi. Una figura delgada, parada en el borde de la carretera, vestido azul, ondulando aunque no había viento, cabello largo cubriendo el rostro. No se movía, no reaccionaba, pero su presencia llenaba todo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarla. Quise encender el motor, pero mi mano temblaba. Era ella. No era una historia, no era una leyenda. Estaba ahí, frente a mí. Y yo no sabía si lograría contar lo que vería después. Regresé a la posada al amanecer con el cuerpo temblando y la mente hecha un torbellino. Reproduje las regrabaciones una y otra vez. En una de las cámaras la figura aparecía por breves segundos. En otra, nada. Como si solo pudiera ser captada desde cierto ángulo. O peor aún, como si eligiera a quién dejar verla. Esa mañana decidí hablar con más personas del pueblo. Me acerqué al pequeño mercado local al costado de la iglesia cerrada. Algunos fingieron no escuchar, otros se alejaron, pero una anciana sentada en la sombra de un árbol me observaba con atención. Cuando mencioné la mujer del vestido azul, asintió lentamente. Ella se llama Elisa, pero aquí nadie dice ese nombre en voz alta.
Le pregunté quién era. Me miró fijamente. Era una joven hermosa hace más de 30 años. Vivía en una casa cercana al kilómetro maldito. Iba a casarse, pero la encontraron sin vida, sola, vestida de azul, al borde de la carretera. Desde entonces, nadie ha logrado descansar en ese tramo. Su voz se quebró al decirlo. Y luego me confesó algo más. Elisa no murió en un accidente. Fue encontrada con marcas en el cuello como si hubiera sido estrangulada. El prometido desapareció esa misma noche, nunca fue hallado. Y en lugar del luto, el pueblo cubrió la historia con silencio. Hay cosas que no deben ser recordadas, porque ellas también recuerdan. Volví a investigar los registros policiales. No había ninguna Elisa listada como víctima en el kilómetro 233. Ningún archivo, ninguna denuncia, como si hubiera sido borrada del sistema. Pero en un artículo antiguo de un periódico local encontré una nota amarillenta. Misteriosa muerte en la BR-116. Joven encontrada en vestido azul. Prometido desaparecido. Año: 1991. Esa noche decidí regresar al lugar. Pero esta vez no fui solo. Le pedí al mecánico, Fabio, que me acompañara. Al principio se negó, pero aceptó cuando le dije que podía ayudar a otros si rompíamos el silencio. Llegamos al kilómetro poco antes de medianoche. El aire ya era distinto, pesado, como si la carretera esperara algo. Dejamos el coche en el borde y caminamos con linternas. En medio del asfalto encontramos algo que nos detuvo en seco. Un ramo de flores marchitas, atado con una cinta azul, justo donde Elisa había sido hallada. Nadie lo había mencionado. Nadie lo había puesto ahí, pero estaba fresco, como si alguien lo dejara esa misma tarde. Fabio quiso irse. Estaba pálido. Decía que sentía una presencia detrás, pero cada vez que se giraba no había nadie. Entonces, la linterna comenzó a fallar. Las sombras parecían moverse. Y luego escuchamos el sonido. Tacones. Lentos. Firmes. Acercándose por detrás. Giré la cabeza. No había nada, pero el eco seguía, un paso tras otro. Fabio gritó y corrió hacia el auto. Yo me quedé. Algo dentro de mí me empujaba a quedarme. Fue cuando escuché una voz, tenue, casi un suspiro que dijo mi nombre. Elías. Nadie más sabía que estaba allí. Nadie me había llamado por mi nombre desde que salí del pueblo. Y sin embargo, esa voz me conocía. Fue entonces cuando entendí. No solo estaba investigando una leyenda, yo ya era parte de ella. No dormí esa noche. Me quedé en vela, con los ojos fijos en la grabadora. El sonido era claro. Pasos, tacones sobre asfalto, y luego una voz que decía mi nombre con un tono que no pertenecía a este mundo. Repetí el fragmento más de 20 veces. Intenté racionalizarlo. Podía ser viento, podía ser sugestión, pero no lo era. Esa voz existía y estaba buscándome. Decidí abandonar la superficie. Si los registros oficiales no hablaban de Elisa, tal vez existieran otros documentos más antiguos, menos censurados. Visité la biblioteca municipal de un pueblo vecino. Polvo, estantes torcidos y cajas sin clasificar. Allí, entre recortes olvidados, encontré algo que me heló la sangre. Una lista de muertes no esclarecidas en la BR-116 entre los años 1989 y 1996. Eran 9 nombres, 9 casos sin resolución. Todas víctimas jóvenes, hombres entre 25 y 35 años. Todos viajaban solos. Todos murieron en un radio de 3 kilómetros del punto donde apareció el cuerpo de Elisa. Ninguna conexión evidente entre ellos.
excepto una. Todos relataron haber visto a una mujer minutos antes del accidente o dejaron mensajes crípticos en sus teléfonos mencionando a una figura de azul. Uno de los casos destacaba más que los otros. Un conductor de autobús escolar que sobrevivió a un choque brutal afirmó haber visto a una mujer en medio del camino. Detuvo el vehículo, bajó para ayudarla y luego simplemente desapareció. Cuando volvió, el autobús estaba vacío. Todos los niños habían desaparecido. La policía lo declaró insano. Fue internado y el caso enterrado. Me dirigí al hospital psiquiátrico donde aún se encontraba. Después de varios trámites, logré verlo. Un hombre envejecido, tembloroso, con los ojos clavados en una pared blanca. Me acerqué, me presenté. Cuando mencioné la BR-116, comenzó a llorar. Me tomó la mano y murmuró: «Ella no está sola. Hay algo más con ella. Algo que la arrastra cada noche. Algo que quiere más». Esa frase quedó grabada en mí. ¿No estaba sola? ¿Había otra presencia en el lugar? Una fuerza aún más antigua, más profunda, que utilizaba a Elisa como cebo. Una puerta abierta en esa curva. Algo que necesitaba espectadores para seguir ocurriendo. Volví al kilómetro 233 por la tarde, esta vez con un detector electromagnético y un equipo de grabación infrarrojo. La zona reaccionaba de forma irregular, como si un campo invisible alterara los aparatos. Las aves no volaban sobre el tramo, ni siquiera los insectos lo atravesaban. Era un hueco de silencio en medio de la vida. Al caminar por el borde del bosque, encontré símbolos tallados en una piedra oculta por la maleza. No estaban ahí por casualidad. Formaban un círculo con letras antiguas, ilegibles. Tomé fotografías, hice anotaciones. Estaba claro que alguien, en algún momento, había intentado sellar o marcar ese lugar, pero lo que fuera que dormía allí se había despertado. Esa noche regresé con nuevas cámaras. Me sentía como si cada visita me acercara más a ella, no solo a la mujer, sino a lo que representaba. Como si sus apariciones fueran solo la superficie de algo más profundo, más oscuro, algo que la tierra aún no quería revelar por completo. Antes de volver a la posada, miré una vez más hacia el tramo. No había niebla, no había pasos, pero había una figura, sentada en el borde de la carretera, pequeña, silenciosa, un niño, solo, mirando hacia mí. Y en ese instante comprendí, Elisa no era la primera, y seguramente no sería la última. El reloj marcaba las 23:51. Me encontraba dentro del coche, estacionado unos metros antes del kilómetro 233. El motor apagado, las luces también. Solo la luna iluminaba el camino, difusa entre nubes pesadas. Había tomado la decisión. Esta vez no observaría desde lejos. Esta vez cruzaría el corazón del fenómeno solo. Activé la cámara en el pecho, ajusté la grabadora en mi cinturón y comencé a caminar lentamente por el borde del asfalto. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento. Solo el eco de mis pasos y mi respiración contenida. Cada sombra parecía moverse, cada árbol vigilarme. A los pocos metros, el aire cambió. Se volvió más denso, más frío, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Los sensores comenzaron a parpadear. El medidor de campo electromagnético oscilaba sin control. Estaba dentro. Sentí como el mundo exterior quedaba atrás. Y entonces apareció. No caminaba. Flotaba a unos centímetros del suelo en el centro de la carretera. Vestido azul,
cabello oscuro cubriéndole el rostro, inmóvil, esperando. Me detuve. El corazón golpeaba como un tambor en mis oídos, y en ese instante ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban vacíos. No había iris, ni pupilas, solo un blanco turbio, profundo. Aún así, me miraba, y supe que me reconocía. Elías, susurró. La misma voz de la grabación, la misma voz del bosque. Dije su nombre, Elisa, y todo cambió. El suelo vibró. Un viento helado me empujó hacia atrás. Detrás de ella, la oscuridad se abrió como un velo. De ahí emergieron otras figuras, no tan definidas como ella. Sombras, siluetas deformes, algunas pequeñas, otras enormes, encorvadas. Rostros que parecían llorar sin sonido. Eran las otras víctimas, o lo que quedó de ellas. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La mujer dio un paso hacia mí. No tocó el suelo, no hizo ruido, pero cada centímetro que se acercaba traía consigo un vacío insoportable. Un olor a tierra húmeda, a metal oxidado, a cosas que no deberían existir. Cerré los ojos y comencé a repetir su nombre, como si al nombrarla pudiera romper el hechizo. Elisa, Elisa, Elisa. Un grito rompió el silencio. No venía de ella, venía de mí. Era un grito que no sabía que tenía, un grito antiguo, primitivo, el grito de quien ve el abismo y es visto por él. Entonces todo cesó. El aire volvió a moverse, las sombras se deshicieron como humo. Ella ya no estaba. Solo yo en medio de la carretera, con los aparatos desactivados, sin grabaciones, sin pruebas. Todo lo que había presenciado se había esfumado, pero algo había cambiado. En el suelo donde ella había estado, había una rosa azul, artificial, marchita, y una nota escrita a mano en portugués. Agora, você também carrega el silencio. Ahora tú también cargas el silencio. Tomé la flor, volví al coche y supe que la historia aún no había terminado. De vuelta en la pensión, me encerré en la habitación sin decir palabra. El cuerpo temblaba, pero no era por frío. Era algo más profundo, como si mi alma hubiera sido forzada a ver aquello que los ojos no están hechos para comprender. Y lo peor, no había grabaciones, ninguna prueba. Las cámaras estaban vacías, las baterías drenadas, como si la presencia misma se alimentara de la evidencia. Pasaron 2 días en silencio. Apenas comía, apenas dormía. Todo se sentía diferente, como si algo me hubiera seguido de vuelta. Sentía miradas en los espejos, sombras al borde del marco de la puerta, y en cada noche, el sonido suave de pasos, tacones, lentos, como un recordatorio de que ella no había terminado conmigo. Pensé en marcharme, dejar el caso, pero algo me detenía. Esa nota en el suelo me perseguía. Agora você também carrega o silencio. Lo leí una y otra vez. Era un mensaje, no una amenaza, un destino. Entonces volví a revisar todo y encontré algo que me heló el corazón. En una vieja fotografía familiar, tomada por mi abuelo en un viaje a Brasil en los años 80, había una mujer al fondo, difusa, borrosa, vestida de azul, de pie en la carretera. En el reverso de la foto, con letra temblorosa, mi abuelo escribió: encontramos algo extraño antes del accidente, una mujer sola en la ruta. No sé quién era, pero Elías, si algún día ves esta imagen, cuídate. Mi abuelo murió poco después de ese viaje en un accidente automovilístico en Brasil. Nunca se esclareció. Mi padre siempre evitó hablar del tema. Ahora entendía por qué. Elisa había estado en mi familia mucho antes de que yo decidiera investigarla. No la busqué. Ella me llamó.
Tomé la rosa azul y la guardé en un pequeño cofre de madera. Desde entonces la llevo conmigo, no como un trofeo, sino como una advertencia, una promesa silenciosa de que lo que vi en la BR-116 fue real y que ella aún me observa. Al preparar este informe, decidí dejar fuera ciertas partes. Hay detalles que el lenguaje humano no alcanza a transmitir. Hay cosas que no deben ser nombradas. Pero si tú, que estás viendo esto, alguna vez viajas por la BR-116 y ves una figura solitaria al costado del camino, no te detengas, no bajes la velocidad, no mires por el retrovisor, porque una vez que ella te ve, una vez que pronuncia tu nombre, ya formas parte del silencio. Y no hay regreso. No importa dónde estés, no importa cuánto huyas, porque Elisa no habita la carretera, habita la memoria. Cierro este caso con más preguntas que respuestas, pero con una certeza inquebrantable. La mujer del vestido azul no es una invención, no es una metáfora, es un eco vivo, una herida abierta en el tejido de la realidad, un lamento atrapado entre mundos. Y ahora, una marca en mi historia. Soy el doctor Elías Calderón, historiador, investigador, testigo. Y si estás viendo esto, quizá tú también has sido elegido para cargar el silencio. He recorrido muchos caminos, investigado decenas de leyendas y enfrentado misterios que desafían la lógica. Pero lo vivido en la BR-116 ha dejado una cicatriz que no se borra. No fue solo una aparición, fue un llamado, una conexión inexplicable entre mi historia y la de una mujer atrapada en el tiempo. Elisa no es un fantasma cualquiera. Es un símbolo de todo lo que el mundo se niega a aceptar, que hay fuerzas que nos observan desde el borde de la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por acompañarme. Tu atención, tu curiosidad, tu valor para escuchar esta historia te convierten también en parte de ella. Tal vez, sin saberlo, ahora lleves contigo una pequeña chispa de lo inexplicable. Por eso, si alguna vez viajas de noche, si ves una figura vestida de azul en la distancia, recuerda mis palabras. No todo lo que parece humano lo es. Soy el doctor Elías Calderón y esta fue otra investigación de Historias del Inexplicable. Si quieres seguir explorando los secretos más oscuros del mundo junto a mí, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con quien se atreva a mirar más allá del velo. Nos vemos en el próximo caso.